Bueno, hice este trabajo, les quería contar un poco en mis tiempos libres los últimos meses, lo que me complica decir porque está presente el director a veces, me va a decir que tengo demasiado tiempo libre. Como sea, diré que fue muy bien utilizado mi tiempo en este caso, a veces lo utilizo peor, y fue un trabajo muy arduo, entre otras razones porque mi jefa en este proyecto, María José, que además es mi esposa, fue implacable. Nos tuvo a Tomás y a mí trabajando muy duro las 2 meses, pero fue de lo más placentero. Con Tomás hablábamos y nos comunicábamos permanentemente varias veces al día, y al final me siento muy satisfecho, honrado, convencido de que he participado en un verdadero aporte a la historiografía y a la cultura del país. Entonces, en ese sentido, estoy satisfecho, repito. Voy a ser muy breve, no se preocupen, solamente quería señalar algunos puntos que para mí hacen a este libro particular. Primero, no nos engañemos en el Paraguay. Cuando sale un libro de la Guerra de la Triple Alianza, lo primero que nos preguntamos es lopista o antilopista. Así que, en primer lugar, definamos ese punto. Yo podría decir aquí simplemente que, siendo Tomás un investigador profesional extranjero, tiene la posibilidad de tomar distancia y escribir un libro objetivo, pero no es que sea realmente lo que yo sentía al leer esta obra. Yo creo que este es un libro realmente muy lopista y al mismo tiempo muy antilopista, porque no es un libro aséptico, no es un libro neutral. Tomás, yo creo que intenta involucrarse con los personajes en su momento, en la época, y diría que es muy lopista porque él trata de comprender a López desde una perspectiva histórica, analizándolo en el contexto de su tiempo y en comparación también con otros líderes del momento de la época que en muchos sentidos eran inferiores a él. Pero también muy antilopista, porque no intenta de ninguna manera ocultar sus fallas y excesos, ni maquillar los graves errores que cometió tanto políticos como estratégicos como humanos. Ese es un punto. Otro punto que quería destacar es que, si bien este es un primer volumen de una obra mayor, el segundo volumen está próximo a publicarse, este libro es una unidad en sí mismo. Abarca desde hasta el fracaso de la fase ofensiva de la guerra. Por lo tanto, falta toda la fase ofensiva, digo bien, y falta la fase defensiva muy larga y muy terrible que abarcó esta guerra. Pero el relato en sí de la guerra, si bien es apasionante, no es lo principal ni en este libro ni en esta obra. La interpretación de sus hechos, su contextualización, la reflexión sobre ellos, eso es lo más importante. Creo que este libro lo hace de manera extraordinaria. Primero, porque analiza las causas y los orígenes de la guerra de una forma muy amplia y diversa, y no solo desde el punto de vista del Paraguay, sino de todos los países en conflicto. Por eso yo digo que este es un libro importante para el Paraguay, pero muy importante para la Argentina, muy importante para Brasil. Estos son países, en particular la Argentina, que conozco un poco más, que ignoran la guerra del Paraguay, ignoran la importancia que ha tenido la guerra del Paraguay en su propia historia. Y este yo creo que es un libro que, si el sello Tauros lo promociona bien en la Argentina, va a tener mucho éxito. Otro punto que yo considero también de gran importancia y que está tratado muy profundamente en este primer volumen es que la guerra del Paraguay o de la Triple Alianza no fue un hecho aislado, sino el punto culminante de tensiones que ya se comenzaron a gestar durante la época de la colonia y que hicieron una explosión cuando se disgrega el sistema colonial y se inicia el proceso de la independencia. Por eso es muy también apropiado que el libro se publique, este libro y el volumen 2 del año que viene, en el marco del bicentenario de la independencia de América, de esta parte de América. Y finalmente, algo que se abordará con más detenimiento en el segundo volumen, pero que ya se vislumbra muy bien en este, es la tesis general del profesor Wigan, de que la guerra del Paraguay fue el gran factor catalizador de la consolidación nacional en el Río de la Plata y Brasil. En muchos sentidos, perdonen aquí que me pongo un poco poético, como decía Emiliano R. Fernández, los fantasmas y los versos no le dan a cualquiera, a mí menos. Fue el rito final de un parto doloroso del que nacieron las nuevas naciones
recomendable. Mi impresión general, como digo por allí, es que más que para saber de la guerra,